este acontecimiento que tiene en vilo al mundo. Internacionalmente venimos con consecuencias graves en estos últimos días tras la invasión de Rusia a Ucrania, y para eso hemos contactado con una persona que nos va a guiar un poco en lo que es el acontecimiento, acercarlo acá a la Argentina, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra realidad? Estamos con Luis Monti, ¿sí? Consultor político de Medellín, Córdoba. Luis, bienvenido a este Soltate. Julio, Matías, Darío. Hola Luis, buen Hola día. Luis. Bien, como para ir introduciéndonos, Luis, esto que tiene en vilo a todo el mundo, que nos tiene a todos despiertos, si bien como pasaba con el coronavirus allá en el 2020 decíamos estamos lejos, no nos va a llegar, recomendaciones también de las autoridades, pero tarde o temprano sí, siempre llega, aunque sea una mínima consecuencia. Si no va a ser directamente bélico lo que nos puede afectar, sí nos trae otros tipos de consecuencias como son políticas, como son económicas y como son sociales. Sí, sin ninguna duda. A ver, está claro que Argentina no va a entrar en un conflicto bélico, nada más probablemente sea un conflicto bélico de corta duración, pero las consecuencias políticas y económicas van a llegar. La economía mundial hoy está muy interconectada, entonces un pequeño conflicto en cualquier país puede alterarla completamente. Y sobre todo una economía debilitada como la nuestra, que cualquier contingencia internacional nos puede golpear. Y a nivel político también, yo creo que acá está habiendo un posicionamiento muy fuerte, son ese tipo de cuestiones donde uno tiene que elegir de qué lado está, y creo que Argentina quedó del lado que menos apoyo internacional tiene. Claro, ¿hace cuánto que estuvo nuestro presidente Fernández de visita en Rusia, ahí en la zona? Y 2 semanas atrás, creo. Sí, sin duda. A ver, en esta, por ahí, negociación con el Fondo Monetario Internacional, el amague argentino fue acercarse a Rusia. Y entonces ahora pasa esto, Argentina siempre ha sido, no voy a decir pro-ruso porque eso es algo mucho más profundo, pero sí ideológicamente un poco más cercano a Rusia en cuanto al posicionamiento internacional. Y estas cuestiones te condicionan, por eso mismo Argentina no, en la OEA no estuvo condenando el ataque ruso. Luis, ya con el diario del lunes, ¿no? Teniendo en cuenta de que el presidente, nuestro mandatario, ya estuvo en aquel país, ¿qué habría convenido o cuál habría sido la actitud que habría convenido tomar? Mostrarse, no mostrarse tan abiertamente. Bueno, creo que en definitiva la elección estaba tomada de antemano. Ujú. O sea, cuando Argentina ya tenía una relación con Rusia, hoy le sería muy difícil al gobierno darse vuelta a ir en contra de eso. Entonces, digamos, creo que uno queda condicionado ideológicamente y por el accionar que venía llevando adelante. Hoy en día, Argentina prefirió no hablar mucho del tema o instó a la paz. Acá también hay una cuestión discursiva que es muy fuerte, digamos. Está la pelea por cómo nombramos esto. Una cosa es decir que instamos a la paz a dos países y otra es decir que Rusia hizo una guerra, una invasión de Ucrania. Bueno, a Sí, Argentina no le queda otra que, bueno, instamos a la paz y un poco más, porque no puede agredir a Rusia. tal Bien. cual, tal cual. Luis, las consecuencias que decíamos, las principales van a ser económicas. Sabemos que Rusia y Ucrania son una de las principales exportadoras de materia de energía, y sabemos que eso puede, digamos, complicarnos a nosotros, un país, como vos decías, débil económicamente, y sobre todo en esto, lo que es materia de energía, que para nosotros se nos complica conseguir. Sí, Argentina tiene un déficit energético muy fuerte, es uno de los mayores gastos en la balanza comercial argentina. Entonces, el aumento de la energía a nivel internacional sin duda que nos va a pegar, va a encarecer el, para Argentina los recursos energéticos. Parte de la negociación con el Fondo Monetario era justamente sincerar tarifas. No olvidemos que en Argentina gran parte de la tarifa de la luz y el gas está subsidiada por el Estado. Sí. Justamente lo que se buscaba era poder empezar a sincerarlos, poder empezar a tener precios más reales en la factura domiciliaria.
Y ante una nueva suba de la energía a nivel internacional, sin duda que el Estado va a tener que seguir subsidiando esta energía domiciliaria e industrial. Eso va a generar que el gobierno siga teniendo un déficit importante. Hoy en día ese subsidio, sin duda que es plata, es parte del déficit fiscal del gobierno. Sí. Entonces, por ese lado, va a ser un golpe para Argentina. Por otro lado, también hay una suba en nuestra oferta exportable. Sí. Argentina exporta principalmente commodities agrícolas, los cuales ya subieron de precio, están casi en un récord histórico. Los futuros se volvieron a 10 años atrás, ¿sí? Al 2012, en cuanto a los futuros de maíz. Sí, exactamente, estamos en precios que no se veían hacía muchísimo tiempo, entonces también es muy favorable. Sí, un pequeño problema que tiene Argentina en esta oferta es que no la puede alterar en el corto plazo. O sea, por más que el maíz, que el trigo, que la soja valgan lo que valgan, Argentina no puede aumentar su oferta en el corto plazo. Está limitado por la tierra que tiene productiva. Claro, tal cual, Bien. tal cual. Ese era otro de los puntos que queríamos tocar, que es el de Argentina como exportador. Sabemos que Rusia y Ucrania, sus principales cultivos son el trigo, que el maíz, el girasol, y que eso hacen el biocombustible. Si bien acá muchas veces no los procesamos nosotros al biodiesel, sí nosotros aportamos esa materia prima. Sí, son parte de la oferta exportadora argentina, que es la que se va a mover muy fuerte. O sea, todo lo que es alimento y lo que es energía son los que van a experimentar los mayores cambios a nivel internacional de precios. Por otro lado, también en épocas de incertidumbre como esta, la gente también va a buscar un refugio en, en conservar el valor. A nivel internacional, sin duda que el oro va a subir y de la misma forma el dólar puede subir. Y eso puede hacer que algunos inversionistas salgan de economías un poco más débiles, un poco más volátiles, como puede ser la nuestra. Analizando los pros y los contras, Luis. No, a ver, nunca puede haber un problema de guerra, yo creo que eso debería estar de lado. Creo que va a terminar afectando como afecta a todo. Sí. Sin duda que las exportaciones van a subir de precios, pero también las importaciones van a subir. Creo que a nivel internacional el posicionamiento argentino nos va a volver a aislar un poco más del mundo. Creo que eso, en esto que tanto nos cuesta de negociar con el fondo, de tratar de insertarnos internacionalmente, Sí. creo que estar del lado ruso, o quizás no estar del lado ruso, pero el simple hecho de tratar de no tomar partido, creo que en cierta forma es avalar el ataque, Claro. y creo que eso se lo van a terminar facturando al gobierno nacional. Pasa que el mensaje de paz, la convocatoria de paz, ha sido bastante más tímida que la aparición de días pasados, ¿no? Sí, por eso mismo, digamos, ahora, cuando uno lo menciona como instar a la paz, hay una gran diferencia con decir hubo una invasión rusa. Entonces el gobierno creo que está tomando esa posición de falsa neutralidad. Claro, claro. ¿Ese es un costo político para Alberto Fernández con todo lo que se viene con respecto a las elecciones y todo eso? ¿Crees que también le va a afectar? Creo que es una cuestión ideológica. Yo creo que en general el que está a favor del gobierno de Alberto y el kirchnerismo, en cierta forma va a avalar esta medida, y el que está en contra la va a rechazar. Fue muy simbólico, por ejemplo, Rodríguez Larreta poniendo el obelisco con los colores de Ucrania, que si bien no cambia nada, es una demostración de su posicionamiento ideológico. Entonces, creo que hoy Juntos por el Cambio va a estar a favor de Ucrania, y creo que el kirchnerismo va a estar en esa especie de neutralidad que no va a hablar del tema. ¿Y qué verá el mundo de todas estas diferentes ideologías en nuestro país? Pero en un todo, ¿cómo nos verá el mundo? Yo creo que el mundo ni nos mira. Partamos de eso. Salvo por Messi. Yo creo que hoy todos los focos están puestos en Europa, sin dudas, y a los ucranianos que los están bombardeando no creo que les esté preocupando tanto que dice Alberto. Claro.
Después sí, a medio plazo, yo creo que va a volver a dar un poquito Argentina en la relación americana. Sí, se habla mucho también del desempeño de la OTAN, en cuanto también a la relación que tuvo con el conflicto nuestro de las Islas Malvinas, y en la, digamos, apoyar a Gran Bretaña, y en este caso la pasividad que por el momento tiene en este conflicto con Ucrania. Argentina debería mostrar apoyo a la OTAN, si bien no forma parte. ¿Crees que debería manifestarse un poquito más y no dejar ser neutral, como para, digamos, ponerse del lado de Occidente, del FMI y de todos los que hoy por hoy inciden directamente en nuestra economía? Sí, a ver, yo creo que el conflicto nuestro de Malvinas, la guerra de Malvinas, es completamente distinto, porque en ese caso estábamos en guerra con un país miembro de la OTAN, entonces claramente que el apoyo de OTAN tenía que ser al Reino Unido. En este caso, Ucrania no es parte, pero sí es zona de influencia, tanto europea como rusa, por eso la disputan. Creo que hay un gran miedo de Rusia de que la OTAN, de que Ucrania pase a formar parte de la OTAN y de la Unión Europea. Por eso, llamémosle en términos de Putin preventivamente, Sí, está tratando el justificativo, sí. Ajá. Sí. Y no deja de ser real, ¿no? O sea, ya tiene Estonia, Letonia y Lituania, ya tiene todas las bases a Europa ahí. Es más, Estonia ha sido uno de los gobiernos que les prohibió el espacio aéreo de los rusos. Entonces, Rusia en su frontera ya tiene a la OTAN. Ucrania es un país sumamente grande que ya hubiera sido terminar de cercarlo. En este caso, yo, a ver, creo que el apoyo argentino no debería ser a la OTAN en sí, creo que el apoyo es a un país que está siendo atacado, considero que injustamente, sin ningún sentido, simplemente por una lógica expansionista, imperialista. Entonces, más allá de ideológicamente apoyar o no apoyar a Europa, a la OTAN, a quien sea, creo que Argentina no puede avalar que esté pasando esto, un país en el siglo XXI donde va a conquistar a otro y pasa por arriba con los tanques de guerra. Sí, y es literal, ¿no? Lamentablemente sí. Sí. Creo que esa fue una de las imágenes más fuertes y que resumió mucho de lo que estaba pasando. Sí. ¿Qué es lo que más te sorprende, Luis, de todo lo que se está llevando a cabo en estas horas, que tristemente minuto a minuto nos brinda una postal más desagradable? Sí, sin duda, la verdad que, a ver, creo que las guerras modernas son mucho más rápidas que las anteriores. Anoche me acostaba pensando, digo, bueno, me voy a levantar antes a ver cuál es la actualidad, porque quizás cuando nos levantemos mañana, Kiev ya haya caído. Claro. Parece que por suerte no cayó, que los ucranianos pudieron resistir. Sí creo que hay una especie de guerra romántica, hay mucho romanticismo en Zelensky con el chaleco antibala en la trinchera, de Klitschko, el ex campeón mundial de boxeo, que hoy es el alcalde de Kiev con su ametralladora. Entonces, creo que tiene mucho de romanticismo esa defensa del pueblo ucraniano contra Rusia. Pero la realidad es que las guerras modernas no son las invasiones inglesas en 1806, donde nuestra historia nos enseñó en el colegio que los vecinos desde los balcones le tiraban aceite a los ingleses. O sea, una cosa en 1806, cuando venía un inglés con un rifle que te tiraba 50 metros y te agarraba, entonces ahí le podías tirar una piedra. Otra cosa es la guerra moderna de hoy en día, donde son aviones, helicópteros, tanques, drones y guerra cibernética. Entonces, en esta guerra moderna, creo que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de resistir. Por eso estamos viendo que casi en 2-3 días de conflicto ya tienen cercada la capital. Kiev, sí. Si no cayó anoche, quizás caiga esta noche. Claro. Sin duda también que va a ser muy difícil que Rusia ocupe militarmente Ucrania. Bien. Creo que eso también es un cambio de la guerra moderna. Probablemente lo que tenga que hacer Rusia, o lo que esté intentando hacer Rusia, sea llegar, deponer al gobierno y poner un nuevo gobierno prorruso. Prorruso. Sí. Sí. Que lo había Eso instalado en el 2014, Claro. en el 2010, y cayó en el 2014. Exactamente. Digamos, cuando Ucrania se empezó a acercar a la Unión Europea,
hizo que cayera el gobierno y viniera un gobierno prorruso. Bueno, en este caso, creo que va a buscar eso. Ayer cuando Putin por la televisión le hablaba al ejército ucraniano pidiendo que lo derroquen, a Zelensky, digamos. Creo que ese es el objetivo. Es un objetivo de intervenir, tratar de sacar el gobierno y poner un gobierno afín. ¿Crees que Donetsk y Luhansk son dos regiones que fueron como el caballo de Troya para todo esto de parte de Rusia? Bueno, es que es parte de la guerra moderna, desestabilizar un gobierno. Hoy en día, digamos, no es tan fácil como cruzar la frontera con los tanques. Entonces, hay que buscar primero desestabilizar, generar conflicto, generar división. Creo que va un poco por ahí. Bien. Otra consulta puntual. Para tirarle un título y modernizarlo, ¿no? ¿Podría ser una guerra fría moderna o una tercera guerra mundial? Porque muchos hablan de una tercera guerra mundial, pero por el momento no hay intervención de otros países. Bueno, creo que si no hay intervención es justamente por eso. La realidad es que en el momento que uno de los contendientes es Rusia e interviene Estados Unidos o la Unión Europea, ya hay un conflicto directo entre los dos. Creo que por eso es que lo van a aislar de Ucrania. Entiendo. A ver, le van a mandar armas, un poco de apoyo, quizás más simbólico en algunos casos, pero creo que esta reacción tardía de la OTAN, de Estados Unidos, de Europa, es porque no se imaginaron que iba a pasar efectivamente o no estaban dispuestos a efectivamente entrar en conflicto con Rusia. Y más tras las declaraciones de Putin que tendrían consecuencias históricas para el que interveniera bélicamente. Sí, a ver, yo no tengo dudas de que si Putin lo llevó adelante a esto es porque podía. Creo que esta es la realpolitik. Esto no es necesariamente de derecho internacional, sino que Rusia invadió Ucrania porque podía. Hoy estamos en Estados Unidos con Biden, uno de los presidentes más débiles en mucho tiempo. Estamos con una Europa que tiene un montón de problemas internos, está tratando de resolver y ya no tiene el liderazgo de Merkel. Entonces creo que ante esa falta de liderazgo, de posicionamientos fuertes, creo que Rusia encontró el momento oportuno para hacer una nueva anexión. Bien. Hablabas de Merkel y Alemania es uno de los que también ha quedado casi neutro por el gran compromiso económico por el gasoducto. Claro, la primera parada ahí, la primera salida del gas. Hoy Europa tiene una dependencia muy grande del gas ruso. Entonces, lamentablemente, tampoco pueden hacer mucho, esa es la realidad. Sí. Tienen una dependencia tan fuerte que en el momento que Rusia le cierra la exportación de gas o petróleo, pasa a tener un problema muy grave a Europa. Tiene la economía. Claro. Entonces, si el 85% del gas que se provee a Europa proviene de Rusia. Proviene de Rusia. Es que vemos entonces la pasividad. ¿Por qué se da esta pasividad en toda Europa? Sí, la realidad es que no tienen mucho para hacerle. O sea, en el momento que lo sancionen dejando de comprarle, el problema pasa a ser de los europeos, digamos. Es una sanción que aplicaría a Europa y pasaría a generarse un propio problema. Claro. Porque no es que hay posibilidad de llevar gas desde otro lado, es una cuestión de capacidad instalada de gasoductos también y de distancia. Entonces, por ese lado están bastante complicados, que sin duda es parte de lo que Rusia midió de cuánto le iban a reaccionar o no si hacía esta invasión. O sea que Rusia podría más, Luis. Esperemos que no. Yo no creo que avance mucho más, porque además ya no tiene más borde casi, llamémosle. Ya el resto de los países están dentro de la Unión Europea o de la OTAN. Ajá. Entonces ya no, digamos, el único gran país que quedaba neutral en la zona era Ucrania. Claro. Era Cuando como me refiero a previsible. neutral, no alineado en el bloque. Claro. Luis, ¿crees que vamos a las consecuencias bélicas? Se hablaba de invasión aérea de parte de China sobre Taiwán. ¿Crees que puede despertar
algunos otros sectores no reconocidos, países no reconocidos, como el caso de Taiwán por algunos otros miembros, que pueda desatar algunos puntos así de guerra. Aprovechando todo esto. Sí. Son situaciones también que marcan y muestran una tendencia. Si Rusia invade Ucrania y no tiene consecuencias, ¿por qué China no querría invadir Taiwán? Son momentos que también la reacción que pueda tomar Europa, la OTAN, Estados Unidos, Occidente, o como le quieren llamar, creo que también siente un precedente. O sea, si Rusia lo hace sin ningún problema en Ucrania, y es muy difícil que no lo quiera volver a hacer en otro lado, no lo haga en China, o no lo haga en cualquier país con este imperialismo moderno, ¿sí? Hoy en día las conquistas sin duda que eran más económicas, ya no se ve una invasión de tropas, ya no está aceptado eso. Pero bueno, en este caso está pasando, lo hizo en su momento con Crimea, y tampoco tuvo mucha consecuencia. Sí. Entonces creo que la respuesta también marca lo que viene para adelante. Más allá de que comentabas de este ritmo, de estos enfrentamientos bélicos actuales, ¿no? Recordando también la historia que llevaban años, hoy por hoy, de un día para el otro, y en minutos, y en una misma jornada, las postales de la guerra son completamente distintas, con tiempos mucho más rápidos. ¿Cuánto le quedaría a esto, de acuerdo a tu opinión, Luis? Yo no creo que sea un conflicto que vaya a durar mucho. Me parece que es bastante corto. Ya se hablaba de una posible negociación para un alto el fuego, que en algunos casos los ucranianos decían que era Rusia la que no quedaría, los rusos que eran los ucranianos. Seguramente va a ser un conflicto más bien corto, más si la OTAN ya está pensando en movilizar las tropas de accionar rápido. Digamos, no puede durar mucho, yo creo que van a tener que caer en una negociación donde Rusia va a poner como condición que hace un cambio de gobierno. Claro, claro. Las condiciones que también antes había pedido, como, digamos, descartar la asociación de Ucrania en la OTAN. Sí, eso es lo que tiene que evitar, lo que está buscando evitar. Tal cual, tal cual. Bueno, Luis, la verdad que contento de tenerte acá, aclarando un poco cómo ha sido todo esto conflicto y sobre todo llevarlo acá a nuestra realidad, como es la económica, como es el punto político en que nos posicionamos nosotros, más allá, o sea, de que las decisiones por ahí pasan sobre nación y que pueden discordar entre los habitantes. Agradecerte por aclararnos y llevarnos, digamos, trasladarnos cuál es nuestra realidad como país, más allá de que, como decíamos al principio, que estemos lejos, que estemos a kilómetros, pero tarde o temprano las consecuencias a nosotros nos llegan. Las esquirlas van a llegar. Tal cual, tal cual. Totalmente agradecidos, Luis. Un gusto, Silvia, Matías, Darío, gracias por la conversación. Está Ulises también, que es conocido suyo. ¿Cómo? Está Ulises Chalva, que también es conocido suyo, dice. Sí, agradecemos también. Y además en la previa escuchaba las camisetas de Talleres, así que eso siempre es un gusto. Claro, somos mayoría. Bueno, veníamos bien y... Bienvenido al clan, Luis. Siempre mayoría en todos lados. Bueno, Luis, ahora sobre todo muchísimo más que agradecido, sabiendo los colores que lo distinguen. Siempre bienvenido, Luis. Ahora, bienvenido. Sobre todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Dale, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias.